Hoy celebramos que estás aquí. Este lugar ya Dios preparó, a libertad y gozo para ti. Recibe este abrazo lleno de amor. Lleno de amor. Bienvenidos al aliento de vida. Aquí hay gozo y hay libertad. Tú eres el más importante después de Dios en este lugar. En los zapatos del ministro, yo voy a hacer su voluntad. Dios es quien me ha llamado, Él es quien me va a respaldar. Aunque el camino sea difícil, Él siempre conmigo está. Porque en los zapatos del ministro y en obediencia, yo voy a caminar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí te habla el pastor José Pimentel una vez más desde Aliento TV, invitándote a que te suscribas a este canal, invitando a que le des like, que actives la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano cada video que subamos a esta plataforma y puedas, ¿verdad?, consumirlo y compartirlo para que otros puedan ser bendecidos a través de este contenido que creamos con todo el amor del mundo para ti, para bendecirte, para edificarte y para que puedas conocer, ¿verdad?, la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es el que salva, restaura, aleluya, y nos da vida eterna. En esta preciosa noche del Señor, hoy tengo una ministro en medio nuestro en este episodio de En los zapatos del ministro. Una pastora a la cual amamos profundamente, una pastora que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer ya por varios años. Y es una pastora que ha sido muy significativa en nuestra vida como ministros porque fue la pastora que nos introdujo a mi esposa y a mí, pastor José Pimentel y pastora Jessie Pimentel, nos introdujo al campo misionero. La primera vez que nosotros como pastores salimos al campo misionero fue esta mujer de Dios a la cual Dios utilizó como un vehículo para que nosotros pudiéramos tener esta experiencia, abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ser de bendición en el campo misionero. Y hoy, con todo el respeto, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, recibimos con un fuerte aplauso a la pastora Nilda Calcaño. ¡Aleluya! Eso es. Bienvenida, pastora Nilda. ¿Cómo te sientes? Pastor. Muchas gracias. Estoy contenta por esta oportunidad, Amén, por este espacio de poder tener, ¿verdad?, un tiempo y poder hablar, ¿no?, y tener una buena conversación. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Estas son conversaciones muy informales, ¿verdad? No nos gusta tanto protocolo. Yo tengo algunas notas aquí para hacer algunas preguntas, pero casi siempre fluimos, ¿verdad?, de manera tan natural y hemos tenido unos podcasts, unas conversaciones increíbles con diferentes ministros que de verdad han bendecido a nuestra audiencia y yo sé que esta no será la excepción, pastora. Amén. Bueno, pastora Nilda, primero que nada, qué honor tenerte en medio nuestro, que honor tenerte en este canal, en Aliento TV. Y para los que tal vez no te conocen aún, ¿quién es la pastora Nilda más allá del manto y del llamado ministerial? Bueno, pues pastora Nilda Calcaño es una madre de 4 hijos, Amén, 6 nietos. Tengo a mi esposo, ¿verdad?, que juntos pastoreamos el campo misionero. Y también, bueno, pues en la iglesia donde asistimos, estamos como pastores de ayuda. Amén. Y bueno, soy una abuela muy feliz. Gloria a Dios. Una esposa muy feliz también. Amén. Y bueno, tengo la bendición de poder disfrutar mi familia. La mayor parte del tiempo pues se la dedico primeramente, ¿verdad?, al Señor, pero también a mi familia. Amén. Qué bueno, gloria a Dios.
Pastora, ¿recuerdas en qué momento específico sentiste que Dios te estaba llamando al ministerio? Bueno, pues, Pastor Pimentel, verdaderamente, desde muy joven, dentro del entorno familiar, llega el momento que mi hermano tiene una experiencia con el Señor, toma decisiones porque se iba a casar, su esposa pues era cristiana, y en ese tiempo yo llego al Evangelio. Luego, bueno, pasaron muchos años, bastantes años, y regresé otra vez al Evangelio porque en la transición que estábamos y el entorno familiar no teníamos ese apoyo. Había como una confusión por lo que nos habían enseñado y por lo que estábamos experimentando, ¿no? A través de la experiencia de mi hermano en su congregación, ¿no? Pero pasan muchos años y tuve ese encuentro, verdaderamente que hasta el día de hoy puedo decir que ese fue el día que conocí a Jesús. Wow. Y esto pasó en el 2009. Ujú. Y en el tiempo que el Señor, pues, me reconecto, ¿verdad? Me reconcilio con el Señor, empiezo a hacer comunidad de iglesia. El Señor empieza a restaurar mi vida. Y no fue hasta el 2010 que fue donde el Señor empezó a ministrar a mi vida personalmente. Y ahí sí el Señor me empezó a hablar de ministerio. Wow. Gloria a Dios. En el 2010. 2010. Wow, poderoso. ¿Cómo fue ese proceso de recibir el llamado de Dios y obedecerlo? Porque una cosa es recibir el llamado de Dios. Hay gente que reciben el llamado de Dios más los pastores. Reciben el llamado de Dios, pero viene un proceso después de recibir el llamado y es un proceso de negación. Casi todos los pastores que yo conozco nunca quisieron ser pastores. ¿Cómo fue ese proceso en tu caso, Pastora Nilda, de haber recibido el llamado y de obedecerlo? Pastor, eso es una pregunta que cuando te lleva a analizar ese momento donde muchas veces como individuo, como persona, nos encontramos espiritualmente y emocionalmente. Toma valentía verdaderamente aceptar lo que el Señor te está ofreciendo. Porque lo primero que toda persona que siente que Dios lo está llamando a algo, ¿verdad? A servir desde el lugar o el ministerio que el Señor lo esté llamando, lo primero que casi siempre se pregunta, ¿a mí? ¿De verdad que el Señor me está llamando? Y empiezas a cuestionar, ¿el Señor me quedará verdaderamente para lo que Él me está llamando a hacer? Y empezamos a no creer. No es lo que Dios está hablando, a no creer en nosotros mismos. Y yo creo que esa es la mayor, puedo decir, ¿verdad? Es como la mayor lucha emocional y espiritual de verdaderamente responderle a Dios, no porque no lo quieras hacer, sino porque tú quieres estar seguro que más que una emoción, es que verdaderamente Dios te está llamando a un servicio, a un ministerio, que cuando tú le digas que sí, no vas a poder regresarte atrás. Eso es correcto. Porque Dios no revoca, no quita ministerio. Eso es así. Y verdaderamente eso fue lo primero que pasó por mi mente a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos en el lugar que aunque ya no estamos ahí, pero miramos de dónde Dios nos sacó. Ajá. Y eso es bien importante, no olvidarlo, pero no olvidarlo como falta de identidad, de que no soy capaz, sino no olvidarlo para tener siempre presente que en el lugar más oscuro de tu vida y de mi vida, Dios va a aparecer. Amén. Porque Él es fiel, Él nos ama. Y el anhelo de Dios es reconciliar al ser humano, a la humanidad, con Él, porque ese es el ministerio de Cristo. Correcto. Y verdaderamente, pastor, en el tiempo que el Señor me llama, fíjese, ya yo tenía un ministerio de mujeres en el 2010. Wow. Y hacíamos eventos de mujeres y hacíamos encuentros de mujeres a veces de un día. En la iglesia donde estoy, los pastores me dan parte del liderazgo.
Y el Señor fue preparándome antes de yo decirle que sí al Señor. Wow. Tiene que haber yo no diría proceso, los procesos siempre van a estar, Ujú. pero sí tiene que haber un tiempo de equipación, De entrenamiento. de claro que sí, entrenamiento, de claro que sí, consolidarte, claro que sí. de que eso te va firmando verdaderamente para cuando Dios te vaya a usar en lo que Él te está llamando, lo puedas hacer desde el corazón de Cristo. Correcto, correcto. Y es bien interesante lo que acabas de decir, pastora, porque mucha gente quiere caminar, dar pasos hacia el ministerio. Por eso te mencionaba lo de los pastores. Todos los pastores que yo conozco, o sea, la mayoría de los pastores que yo conozco, por no decir todos, cuando se les hablaba de llamado pastoral, decían que no, había un proceso de negación. Pero hay gente que tú le hablas de algún ministerio y ellos quieren montarse en el ministerio de inmediato. Por eso es que es tan importante el equipamiento, como tú acabas de mencionar, y el entrenamiento. Entonces, eso me transporta a mí a la historia de David. Antes, aquí, detrás de cámaras, ahorita estábamos hablando de David mucho. Me transporta a la historia de David, donde dice la palabra que el profeta Samuel fue a la casa de David a hablar con el padre de David para traer a los hijos de él para ver cuál de ellos iba a ser el próximo rey de Israel, porque ya Dios había desechado a Saúl. Uh-huh. Entonces, él trae a todos sus hijos y el profeta estaba ya a punto de ungir a uno de los hijos cuando dice no. El Señor lo para y le dice, aquí entre ellos no está el próximo rey. Y cuando mandan a llamar a David, que era el que estaba cuidando las ovejas, ni siquiera su padre lo había considerado. Para que tú veas que cuando Dios tiene un propósito contigo, se puede negar cualquiera. Se puede negar tal vez tus líderes, tus pastores, se puede negar tu familia. Pero cuando Dios te ha escogido y llega el momento, Dios te va a exaltar y Dios te va a preparar y te va a capacitar para que tú ocupes el ministerio que Él te va a entregar. Me llama la atención que ese día David fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero después de la unción, el momento de la unción, David tuvo que volver otra vez a cuidar las ovejas de su papá. A cuidar las ovejas de su papá. ¿Y cuánto tiempo no pasó desde que fue ungido hasta que se convirtió en rey? Todo ese proceso fue equipamiento, fue preparación. Él tuvo que matar a Goliat. Y no mató a Goliat porque él era lindo. Mató a Goliat porque ya él tenía una preparación. Porque había matado osos, había matado leones como pastor. Y ya cuando fue a pelear contra Goliat, ya tenía una experiencia, ya tenía un pedigrí. No un pedigrí de soldado como los de Israel, porque no pudo usar la armadura de Saúl, porque no era lo que él estaba entrenado. La unción de Saúl no la podía usar. Hoy yo te estoy hablando a ti, ministro. No trates de ponerte las vestiduras de otros. No trates de funcionar en el manto de otros. No trates de ponerte los zapatos de otros. Dios te ha dado una unción única, una unción particular, para que tú fluyas en lo que Él te ha llamado sin parecerte a nadie. Gloria a Dios por los mentores. Gloria a Dios por los padres espirituales. Gloria a Dios por nuestros líderes que nos han mentoreado. Aleluya. Y que tal vez han puesto o nos han impartido una influencia. Pero la unción en la cual tú vas a moverte es una unción única. No te vas a parecer a nadie. David venció con lo que él había estado entrenado, con lo que él conocía, que era la honda y la piedra. Pastor, quiero añadir algo sobre eso. Y hace poco lo compartía en una iglesia. Y es con David y Samuel. Ajá. Y es que me acuerda, ¿verdad? Porque cada pastor tiene su liderazgo dentro de su congregación, porque somos un solo cuerpo, pero cada iglesia, ¿verdad? Tiene su propio liderazgo. Uh-huh. Y esto es lo que nos enseña con esta experiencia del profeta Samuel, que Samuel ministraba, ¿dónde? En el altar. Uh-huh.
y Samuel fue escogido, ungido desde el altar Correcto. para ministrar en el altar. Ujú. Pero el profeta que está en el altar tuvo que salir a los campos de Jerusalén a ungir un pastor. Ajá. Entonces, vemos la unción del profeta, la unción de Samuel, que era ministrar dentro de la casa, Ujú. pero vemos también el pastor de ovejas ungido para más tarde, ¿verdad?, posicionarse, pero fue ungido también. Yes. Entonces, cuando vemos esta dinámica, como el Señor muchas veces a nosotros como pastores que podemos estar dentro, ¿verdad?, y de una congregación, como el Señor también nos llama a que vayamos al campo, Ajá. a que vayamos a ungir, a preparar a otro. Correcto. Y esto lo que me acuerda es, ¿verdad?, que en la iglesia Aliento de Vida, una iglesia que ama las misiones. Amén. Y gracias al Señor, ¿verdad?, hemos podido salir del lugar, del templo, Yes. de lo que el Señor nos ha entregado, pero nos ha capacitado, Ujú. nos ha preparado para ir y poner mano, levantar, ¿verdad?, una vida, salvar una vida, llevar el evangelio de sanidad, de restauración, de salvación. Ujú. Entonces, vemos la misma unción de David, la misma unción de Samuel, como nosotros como líderes, como pastores, Yes. podemos usar esa unción en diferentes lugares donde el Señor, como iglesia, ministro, ¿verdad?, que nos pueda estar viendo. Muchas veces nos va a tocar salir de nuestro lugar y ir al campo misionero o ir a donde está la necesidad Amén. y llevar la palabra y ministrarla afuera. ¿Por qué? Porque me llama la atención que David, antes de llegar a Goliat, ¿qué tuvo que hacer? Matar leones, Ajá. matar osos. a osos. Y lógicamente no era por la fuerza de David, era porque el Espíritu del Señor, Estaba sobre la él. presencia de Dios, Sí, Señor. estaba sobre él. Por eso para matar a Goliat él tuvo que hacer una declaración antes. Él dijo, tú vienes a mí con espada, Oh, lanza y jabalina, sí. pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has desafiado. Amén. Y me llama la atención, y esto lo quiero compartir y siento Amén. compartirlo. Amén. Y algo que yo pensaba era, ¿qué tenía David en sus manos? Aún lo poco que tenía, que era una onda, él la dispuso al Señor. Entonces, todo lo que Dios te ha puesto en tus manos, entrégaselo al Señor. Dáselo al Señor Por para poco que tú creas que sea. sí, entrégaselo. Y dale eso que está en tus manos, entrégaselo al Señor. ¿Por qué? Porque David lo único que tenía era una onda, Ujú. pero supo usar la onda. Y es todo lo que el Señor nos permite, ¿verdad? En cada ministerio y en lo que el Señor nos permite como iglesia, poder usar todos los dones, los talentos, todo el amor que Dios nos ha entregado wow. a través de la unción, porque ya Él había sido unido, Ujú. pero se tenía que enfrentar ahora a sus desafíos. Como ministro tenemos desafíos, pero preséntale tus manos. O sea, entrégate a Él, ríndete a Él, porque la presencia del Señor estaba con David, está con nosotros. Yes. Y yo creo que es un tiempo de verdaderamente no minimizar lo que el Señor nos ha entregado. Sí, Señor. No nos tenemos que comparar con Mega Iglesia. Ajá. Lo que Dios te entregó, lo que Dios ha puesto en tus manos, tráeselo como ese sacrificio. Usa lo que tienes. Úsalo con gratitud, tienes. con regocijo. Tú sabes que yo traje una predicación tiempo, perdón, que se llamaba Usa lo que tienes y se trataba también de David, porque es que yo me imagino a David cuando llegó a llevarle comida a sus hermanos y él vio a todos estos soldados con armaduras, con espadas. David no tenía experiencia usando ninguna de esas armas, pero David estaba interesado en conocer quién era el que estaba desafiando al ejército de Jehová, porque David no era soldado, pero era valiente. Y me llama la atención porque mucha gente, cuando Dios los llama con una asignación y con un propósito, ellos comienzan a hacer inventario de cuáles son sus habilidades y sus talentos. Y no son importantes tus habilidades y tus talentos, porque tus talentos y tus habilidades no me hablan de ti, me hablan de Dios, que fue el que te las dio. Ajá. Y con lo poco que tú crees que puedes tener,
como David tal vez vio a todos esos soldados y dijo, pero si yo lo único que tengo es una honda. Y ellos tienen escudos, espadas, lanzas, jabalinas. Y con lo poco que tú crees tener, cuando lo pones como tú dijiste en las manos del Señor, eso se convierte en mucho. Yo recuerdo, veo ahora mismo el panorama de la alimentación de los 5,000. Cuando se acerca aquel niño, yo tengo aquí una canasta con 5 panes y 2 peces. Y todo el mundo, todos los discípulos de Jesús dijeron, eso no es suficiente. Y Jesús dijo, tráelo porque no es suficiente para ustedes. No es suficiente para el niño, no es suficiente para la multitud. Pero en mis manos será suficiente. Y hoy yo te quiero hablar a ti, que me estás viendo. Que tú piensas que lo que tienes y lo que posees no es suficiente. Tal vez para ti no es suficiente. Tal vez para el que está al lado tuyo y las personas que están en tu entorno, lo que tú portas no sea suficiente. Pero eso poco que tú mismo has menospreciado, yo te invito a ponerlo en las manos de Jesús. Porque aquel que tomó los 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 personas, es el mismo que va a tomar lo poco que tú crees que tienes y lo va a hacer suficiente para bendecir a mucha gente que tú no tienes ni siquiera una idea. Hoy yo te invito a poner lo que tienes en las manos del Señor y verás los resultados y lo maravilloso que puede ser el Señor a través de ti. En el nombre de Jesús. Pastor, es interesante cuando hablamos de David, porque cuando nosotros podemos poder ver esa fotografía de David frente a ese gigante, sobre la opresión que había sobre ese pueblo. Y David inexperto, pero confiaba que el Espíritu del Señor estaba con él. Amén. Y es tan así que cuando miramos, dice la palabra, que Goliat, el gigante, ¿verdad? Dice que cayó hacia el frente. Ajá. Y esa era la evidencia para que el pueblo pudiera ver. Porque si la piedra cuando le da a Goliat al gigante, lo hubiera tumbado hacia atrás, hubieran dicho fue David. Pero fue la fuerza de David. Sí, pero como la gloria es de Dios, dice que el gigante, dice la palabra, cayó hacia el frente, demostrando una vez más que era el poder de Dios que estaba sobre David. Y eso es lo que me acuerda, es lo que usted está hablando. ¿Cómo limitamos a Dios? ¿Por qué? Porque para los discípulos no había pan, no había suficiente. Pero en Cristo dice que Él es la provisión, Él es la abundancia, Él es la plenitud de todas las cosas. Lo que pasa es que hay que aprender, ¿no?, a confiar. Amén. Y creer que Dios nos escogió para un tiempo. Y como estábamos hablando y usted compartió, es entregarle al Señor con gratitud todo lo que Él ha puesto en el ministerio pastoral, en el evangelista, en el maestro, en el profeta, en todo el ministerio que es verdad que sostiene la iglesia de Cristo. Amén, amén. Pastora, wow, qué conversación más poderosa. Sabemos, ¿verdad?, que luchaste con temores y dudas al principio. ¿Cómo los venciste? Lo vencí, pastor, cuando verdaderamente tú tienes convicción, tienes identidad de lo que Dios te ha llamado a hacer, porque conoces tu asignación. Porque más que quizá hoy, y muchas personas se emocionan mucho cuando le dan una palabra, tú vas a ser pastor. Pero más que recibir ese llamado, esa asignación, es entenderla. Correcto. Es para verdaderamente la responsabilidad, que no son solamente traerle una prédica, es darle el tiempo, darle la revelación de la palabra que salva, que restaura, que levanta, que trae identidad, que te devuelve la restauración como persona, pero también como hombre espiritual, que necesitas esa salvación. O sea, es una responsabilidad porque son almas, pastor. Amén. Hay que amar, yo siempre digo, hay que amar lo que Cristo ama.
Yes. Y él siendo pastor de pastores nos dejó que Ajá. un modelo a seguir. Correcto. Entonces, vencí mis temores cuando le creí primeramente, le creí a Dios, pero cuando me creí, empecé a creer que verdaderamente Dios me había llamado Amén. a pastorear desde diferentes lugares. Gloria a Dios. Porque hoy día, desde 2015, estoy en una institución de capellanía Ujú. donde tengo que preparar líderes, capacitarlos, ungirlos, ordenarlos. Y hay una responsabilidad, Yes. porque no es solamente porque queremos ministros, Ajá. no, es que el ministro esté capacitado para funcionar Correcto. en su liderazgo. Sí, Señor. Y vencí creyendo en que el Señor sí, en mi convicción de lo que el Señor en aquel tiempo, por la relación que tengo con Él, y aunque era una relación quizás prematura, porque verdaderamente cuando tú encuentras a Dios y tienes ese encuentro con Dios en ese momento, porque ese día para mí fue como de oídas te escuchaba, como dijo Job, pero Ujú. hoy mis ojos te ven. Hasta ahora mis ojos. Y ese momento de encuentro verdaderamente fue el día donde yo dije, ok, Señor, yo te quiero responder. Amén. Y le estoy respondiendo de la forma, y bueno, me habló de un pastorado y amo las misiones. Me ungieron como pastora de misiones, Amén. pero Dios me ha dado la oportunidad de tener un ministerio de mujeres de alabastro Sí, de sí. muchos años y ahí Correcto, estamos. Correcto. Ahorita vamos a hablar bien de ese ministerio. Ay, santo. Amén. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que soltar para cumplir la voluntad de Dios? Estilos de vida, formas de pensar, el egocentrismo, Ujú. el egoísmo, la desconfianza. Porque cuando el Señor me da el llamado, yo me reconcilié en el 2009 Ujú. y ya para eso del 2010, ya donde quiera que iba, el Señor me enviaba la palabra y yo decía, bueno, Señor, pero yo no estoy preparada. Y en verdad, pastor, no lo estaba. Si hubiera sido por la emoción, yo le hubiera podido decir, sí, Señor, pero no. Yo le dije al Señor, yo lo quiero hacer desde tu corazón, desde ese modelo que es Cristo, que aunque no somos perfectos, pero sí podemos caminar en la perfección de Cristo y hacerlo desde ese lugar, ¿no? De apacentar, de cuidar. Y sí, en el 2010 tomé la palabra del Señor y empecé a prepararme, empecé a estudiar la palabra, luego entré a la universidad, terminé mi maestría. Amén. Y doy gracias al Señor por todas esas herramientas que Él la empezó a poner en orden para ir preparándome, capacitándome, para que yo pudiera cuidar lo que Él quiere, ¿verdad? Lo que Él ha puesto en nuestras manos. Amén, gloria a Dios. Pastor, así, ahora vamos a entrar un poquito más profundo en esta pregunta a nivel personal. ¿Cuál fue el momento más duro o ese momento de adversidad que te marcó? Puede haber sido durante tu niñez, adolescencia, antes de conocer al Señor, puede haber sido después de haber conocido al Señor. En lo personal, ¿qué momento fue el que te golpeó más duro a nivel personal que tú dices, pensé que no iba a poder salir de esto? ¿Y cómo viste la mano de Dios? En mi vida personal vengo de relaciones disfuncionales. No voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Claro, Pero claro. sí, pasé por varios divorcios y la experiencia de la violencia doméstica, del abandono, de ser una madre soltera, trabajando solamente yo. Ese fue un momento muy crítico en mi vida, donde todavía no estaba reconciliada con el Señor, estaba en mi fuerza, Correcto. estaba apartada del Señor porque el corazón se pone rebelde y el dolor es tan fuerte que lo que hace es que el pecado verdaderamente Ujú. esconde al ser humano. Y lo vemos desde el jardín del Edén. Correcto. Pero fue un tiempo donde yo me encerré en mi propia opresión. Había ansiedades, habían depresiones. Era una mujer soltera, con 3 hijos, trabajando día a día. Y
paso por un divorcio y cuando paso por ese divorcio fue donde yo le dije al Señor qué yo voy a hacer. Porque la deuda, habían 2 carros, los ahorros todo lo había entregado. O sea, literal, pastor, yo me quedé sin carro, solamente con el trabajo del día a día. Y con 3 hijos. Y con 3 hijos. Y ese momento fue un momento bien oscuro en mi vida, de veras que sí. Y fue el momento donde pasaron muchas cosas por mi mente, menos buscar a Dios. Porque yo quería resolver, aunque sabía que no estaba bien. Y llegó el momento en que yo le dije al Señor, yo no puedo, ya yo no puedo más. No empecé a ir a la iglesia, no, esto era yo confrontándome porque estaba apartada. Yo sabía que no estaba bien. Pero esa etapa de mi vida fue bien oscura porque tengo hijos con depresión, hija con anorexia, bulimia, un hijo bajo opresión también. Y era, de veras, pastor, era un lugar bien oscuro de mi vida. Una hija que cada rato la llevaban al hospital con ataques de pánico. Y a todo esto yo no estaba bien. Y llegó el momento que yo le dije al Señor, tú me tienes que ayudar. Yo no puedo. Pero no podía, pastor. Mi hermana me llamaba. Nunca rechace la llamada que te haga un familiar. Nunca rechace una oración que estén haciendo por ti. Y me acuerdo que mi hermana, ven a la iglesia. Y yo, porque tú sabes que yo voy para mi salida. No importa, pero llega. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el mundo, y lo digo, no voy a mencionar el nombre, pero somos sordos, ciegos y mudos, ¿verdad? Y entonces nos cantamos la canción. Correcto. Y no vemos, no escuchamos. Y tristemente nos ahogamos y caemos más profundo, más profundo. Y no fue hasta un día, sentada en un club, con 2 amigas. Siempre digo la hora porque había pasado 25 minutos que me había sentado en una mesita así y 2 sillas. Y allí mis compañeras me dijeron, nosotros nos vamos de este lugar. Esto está aburrido. Y yo les dije a ella, bueno, pues váyase, yo me voy ahorita. Y ahí en ese lugar llegó la voz de Dios audible y me dijo, ¿qué haces en este lugar si no perteneces aquí? Y cuando yo me levanto de la silla para mirar quién me hablaba, estamos en una discoteca donde el ruido es alto calibre, la música. Sí. Y yo lo único que sentí fue un silencio. Wow. Un Dios silencio. Te aisló, Dios te aisló. Pastor, él hizo un cerco para que yo pudiera escuchar la voz en medio del bullicio. Wow. Y esto me acuerda a Elías en la cueva. No estaba Dios en la tormenta, no estaba en el viento recio, ni el estruendo. ¿Estaba en dónde? En el silbo apacible. En el silbido apacible. Y Dios hizo un cerco que enmudeció todo y vuelve y me repite, ¿qué haces en este lugar si no perteneces aquí? Wow. Y salí yo corriendo, llegué a mi casa llorando, quebrantada. Y si me pregunta por qué sé que era Dios, siempre contesto lo mismo, porque nunca he vuelto atrás. Porque desde ese día he podido avanzar, he podido crecer. Aprendí a amarme, aprendí a amar a mis hijos, aprendí a amar a la familia que estaba alrededor mío, que no los podía ver. Santo. Aprendí a ser sanada del dolor, del resentimiento, del abandono. Aprendí a perdonar. Pastor. Entonces, yo no sé quién podrá estar viendo en este momento, quién lo podrá ver luego, pero sí te quiero decir, si Dios te está diciendo que en el lugar donde tú estás, tú no perteneces ahí, porque quizás estás bajo una depresión, estás en un exilio espiritual, moral, quizás un exilio de familia, quizás estás escondida, quizás estás en el club, no sé dónde te puedas encontrar, pero te puedo compartir lo que Dios me dijo ese día. No perteneces ahí. Yo tuve que llegar a mi casa, a tirarme de rodillas y decirle al Señor, perdóname. Wow. Yo soy tu hija y te pido perdón por haberme alejado.
Y ese día el Señor me ministraba y me decía, el hijo pródigo llegó a mi casa hoy. Yo me he levantado de mi trono a recibirte, a abrazarte y a cambiarte tus vestiduras. Poderoso. Qué hermoso. Aleluya, pastora. Gracias por compartir esa vivencia. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida a través de esto. Vamos a entrar ahora más en el campo misionero, pastora. La realidad del campo misionero, tal vez mucha gente escucha la palabra misiones y tiene un concepto, tiene una idea, pero no fue hasta que yo llegué al primer viaje, que di en mi primer viaje, que yo pude entender realmente lo que son las misiones. Hay gente que quisiera participar de viajes misioneros porque creen que son unas vacaciones, que se van a quedar en otro país, que van a dormir en un sitio diferente. Usted sabe las experiencias estas que te ponen ahora en Airbnb, que hay experiencias que tú te quedas en una casita en el campo, que te quedas en una... Mis hijos, mis amados, aleluya, mis amigos, no se parecen nada a eso. Las misiones es otra cosa. Verdaderamente vamos allí a servir y vamos allí a experimentar el modo de vivir de aquellas personas a las cuales Dios nos permite impactar. No son unas vacaciones, todo lo contrario. Vamos a servir y vamos a amarrarnos la toalla en la cintura para ir a lavar los pies de aquellos que están en necesidad. Pregunta que te hago, pastora. ¿A qué lugares Dios te ha enviado y cuál ha marcado más tu vida? Bueno, pastor, he tenido la experiencia desde el 2011. Uh-huh. He llegado a Nicaragua. En Nicaragua he estado en diferentes ciudades. He estado en República Dominicana, en diferentes ciudades, y hemos estado frente a la frontera de Haití. Wow. Aunque muchas veces la gente no considera que Puerto Rico para mí es un campo misionero. Amén, también. Claro. Porque todos los años salgo allá con una agenda y doy gracias al Señor por eso. Pero si hablamos de Centroamérica, pues verdaderamente, pastor, las misiones, cada viaje misionero es diferente. Pero de las misiones que yo he hecho en Nicaragua, la misión que fue fue una misión donde lo comparto hoy y lo comparto en un lugar de paz, de tranquilidad. Uh-huh. Fue a ver yo, antes de salir de mi casa, dejarle la foto de mi pasaporte a mis hijos, el número y todo, y salir de mi casa y decirle, si me ven regresar es porque la misión fue un éxito. Wow. Si no regreso, ustedes tranquilos porque cumplí la misión. Porque verdaderamente era una misión que demandaba mucho riesgo. Uh-huh. Era llegar a Nicaragua, llegamos a Managua, de Managua nos íbamos a Granada, de Granada nos íbamos 8 horas hacia una ciudad que se llama Huihuilí, y Huihuilí embarcábamos el río Coco que divide a Nicaragua de Honduras. Uh-huh. Y en ese río Coco lo único que podíamos llevar era la comida y todo, porque el pastor encargado dijo, dejen los pasaportes, porque si algo sucede, van a tener la información de ustedes y van a poder saber quiénes son y de dónde son. Correcto. Y esta misión, pastor, fue un día en carro y 3 días para ir por un río y 3 días para regresar. Y estábamos llegando a una comunidad que es una comunidad misquito, donde ellos usan un dialecto, y teníamos un pastor que podía traducir. Y esa misión fue la misión que ha marcado mucho mi vida, porque verdaderamente nos fuimos hacia un lugar remoto, donde la gente convive entre animales, donde no hay escuela, donde los caciques, el supervisor indígena es quien controla la comunidad. Uh-huh. Y era de muchos retos, porque eran 3 días por un río. Wow. En una panga, que usted ha experimentado lo que es la panga. La panga es como una yola glorificada, un poquito más grande. Y en ese tiempo tenían que apagarla, y solamente el que iba al frente en la panga con
un palo bien grande, él iba como remando, pero era para tocar el suelo del río. Y esa fue una experiencia que marcó mucho mi vida, porque cuando llegamos allá había un endemoniado. Y el pastor nos dice, si van a escuchar unos ruidos, no se asusten. No son tiros, no son escopetas, es un endemoniado. Y él va a llegar aquí en la mañana. Y entonces, bueno, pues Dios hizo lo que hizo. Hubo niños que fueron picados de culebra, de serpiente, y oraban los niños con fiebre. Y vimos el poder de Dios en un lugar remoto. Y por eso yo creo en las misiones, porque, pastor, la gran comisión no se ha completado. Hay lugares donde todavía el evangelio no ha llegado. Esas comunidades remotas. Bueno, el pastor cuando nos recibió nos dijo, yo sabía que ustedes iban a llegar, porque muchos han dicho que van a venir y nunca han llegado. Y ustedes llegaron. Y pudimos atender 500 familias allí. No, era una comunidad bien grande. Y después regresamos por ese río. Pero me llamó la atención algo. Estuvimos orando antes de salir ese viaje. Y mis hijos, era mi primer viaje misionero a Centroamérica. Y mis hijos estaban bien curiosos, pero a la misma vez asustados. Y me decían, mami, pero ¿cómo? Tú tienes que saber para dónde vas. Y nos pusimos a buscar y nos pusimos a orar por un brujo que controlaba en Huihuilí. Y cuando llegamos allá por un mes, orando y ayunando, cuando llegamos allá, el brujo se había acabado de convertir. Wow. Y no lo conocían, no. Pero así ha sido el Señor. Ha sido fiel en las misiones, porque como la prédica de hoy compartía, no somos invitados, somos enviados. Amén. Y donde pisen nuestros pies, ¿verdad? Hay presencia, autoridad y legalidad de parte del Señor. Hablando de Nicaragua, eso ha sido una experiencia más fuerte. Luego, pues, hemos hecho muchas misiones, pastor. Usted ha tenido la oportunidad de ir a la Isla Zapatera. Amén. Hemos trabajado también en diferentes áreas, ¿no? Desde lo que es una construcción de una casa, clínicas médicas, llevar alguna ofrenda para ayudar, ¿no? A alguna familia para poder expandir sus casas. Hemos trabajado las misiones de diferentes proyectos, de diferentes experiencias, y damos gracias al Señor por eso. Si te pudiera hablar de la frontera de Haití, esa ha sido una experiencia también esa experiencia me marcó la vida. Wow. Háblanos un poquito de eso. Le digo por qué, porque la frontera de Haití hay muchos haitianos, y nosotros llegamos a República Dominicana, a la ciudad, ¿verdad?, de Santo Domingo, y de ahí nos vamos manejando 6 horas por una carretera que ya cuando nos vamos perdiendo, bueno, pues nadie sabe nada hasta que volvamos de regreso. Amén. Y antes de salir ese viaje, mi hermano empezó las misiones también en Haití y República Dominicana. Y había una niña que él pudo coger esta familia y apadrinarlo. Y esta niña tocó las misiones, a través de esa niña, tocaron las misiones del corazón de mi hermano pastor allá. Y él decidió seguir el campo misionero. Y en uno de los años que íbamos a ir, la niña se la habían llevado para Haití. Wow. Y no estaba ya viviendo ahí en esa área fronteriza. Entonces a mí me dio con llamar a la esposa de mi hermano, pues yo estoy acá en Florida, y viajaba a Puerto Rico para luego irnos hacia República Dominicana y después llegar allá a la frontera. Y me dio con llamar a la esposa de mi hermano y le digo, mira, te estoy llamando para que me digas la talla de ropa de la niña porque le quiero llevar ropa. Y ella me dice, ¿sabes qué? La niña se la llevaron para Haití, no sabemos nada de ella. Wow. Y empezó a llorar. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, vas a orar porque yo voy a abrir un atrecho para que ella pase. Bueno, pues, para resumir, llegamos allá, llegamos a la frontera, evangelizamos, estuvimos repartiendo comida, todo lo que estábamos haciendo. Y llegó la hora del día que supuestamente la niña tenía que aparecer. Y eran las 5 de la tarde y mi hermano desesperado y ella también. Y yo le dije, tranquilo, porque si Dios dijo que abrió un atrecho para que ellos pasaran, ellos van a llegar. Amén.
Y a las 6 de la tarde, pastor, venía aquella niña con sus pies todos empolvizados, con su trajecito blanco, flaquitita, desnutrida. Venía ella con su tío y su mamá. Y yo le digo, ¿por dónde ustedes vinieron? Por un atrecho. ¿Por qué? Porque hay una preparación antes de tú salir al campo misionero. Y como misionera por más de 16 años, siempre es bueno tener el contacto, conocer un poco hacia dónde vamos, tener gente que podamos conocer, saber cómo vamos a trabajar la misión, el orden, ¿verdad? Que lo hemos podido experimentar y cómo, ¿verdad? Poder trabajar las misiones desde un lugar de unidad, pero también de poder alcanzar y llevar el evangelio. Y movemos el modelo de Cristo, que usted ahorita lo mencionó, Amén, que fue suplir la necesidad espiritual primero. Correcto. Pero dice que al tercer día ellos se tenían que ir y Jesús los vio que estaban, ¿qué? Que tenían hambre y que se podían desmayar en el camino. Correcto. Y Jesús dijo, vamos a alimentarlos antes que se vayan. Y estoy parafraseándolo, pero cuando usted lo lee lo va a entender. Claro. Y verdaderamente vemos que esa es la misión. Jesús dice, ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Imagínese. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? Nos empezamos a mirar cómo Él lo va a hacer, pero sí Él lo puede hacer. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos los que limitamos lo que Dios quiere hacer. Es así. Pero sí vemos y seguimos, ¿verdad? El modelo de Cristo, que es llevar el mensaje de salvación, Amén, de liberación, y luego pues suplimos una necesidad que pueda haber. Amén. Es bien bien interesante cómo Dios pone en el corazón de cada hijo de Dios el querer como Él hacer. Muchas veces no entendemos si estamos llamados a esto o llamados a lo otro. El que es evangelista, pastora, tiene pasión por las almas. El que es pastor tiene un compromiso con la iglesia, de hacerlos crecer, de hacerlos fortalecer la iglesia. El que es profeta tiene un compromiso con la palabra de Dios para edificar, consolar y exhortar. Amén. Pero el misionero, que es una de las ramas evangelísticas, ¿verdad? Porque el ministerio misionero no aparece en la Biblia, pero sí habían misiones. Pablo fue en viajes misioneros, ¿verdad? Pero de los 5 ministerios, yo creo que las misiones, el ministerio misionero es una rama del ministerio evangelístico. Es que, pastor, cuando usted mira al misionero, se convierte en profeta, sí, en maestro, en evangelista. Correcto, tiene muchas ramificaciones. En claro, apóstol, en pastor. Sí, ¿no? Y cuando usted ve un evangelista de oficio, ¿no? Un evangelista que Dios lo levanta para que el evangelista tiene que fluir en muchas unciones, en muchos mantos. El evangelista tiene que ser profeta también en ocasiones. Y cuando tú ves el corazón de un misionero, es un corazón que se conduele con la necesidad, con la carencia de otro, y busca de la manera que sea llenar, ¿verdad? O suplir esa necesidad. La primera vez que fuimos a Nicaragua, pastora, yo tengo que decirle que ardía en mi corazón ver familias que vivían en casitas de cartón. Gente que viven en casas de cartón, que los anuncios que ponen de las bebidas, que son plásticos, eso era lo que ellos ponían para cubrir sus ventanas. Pastor, y hay gente, y entre las misiones que hemos podido hacer, Dios nos dio la oportunidad ella se llamaba Luz, y la hermana Luz tenía un cáncer terminal. Correcto, recuerdo esa. ¿Se acuerda? Claro que sí. Y ella vivía entre plástico, ella cogía quimioterapia. Y la hermana, el baño era un roto en el piso. Sí, era algo infrahumano de verdad. Amén. Y Dios nos permitió que
aún antes de ella partir de aquí, ella poder ver su casita Amén. y disfrutar. A lo mejor fue una promesa que Dios le había dado no sé cuántos años Ujú. y Dios se la cumplió antes de que ella se fuera con él. Amén. Y esta mujer, yo me acuerdo cuando llegamos allá, era algo que tocó, y yo decía, wow, Señor. Entonces, cuando tú amas el campo misionero, es porque tú amas las almas. Amén. Porque estamos en un mundo que ha perdido la sensibilidad. Pero nosotros, la iglesia del Señor, que está sensible a la voz de Dios, a ir y llevar, es lo que dice Hechos, esa es nuestra encomienda. Amén. Ir y llevar este evangelio y hacer toda ¿qué? criatura, Discípulos, a toda discípulos. criatura. Y van en la impartición del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos lleva para que podamos cumplir la gran comisión, pero también para que podamos tocar el dolor, podamos experimentar cuántas personas necesitan una palabra de salvación. Esta Yes. mujer, ella se bautizó, ella se casó y prácticamente murió como al mes. Wow. Entonces Dios le entregó su casa, le dejó saber que sus hijos iban a estar bien, Ujú. le cumplió un deseo del corazón, Yes. una petición. Ella se bautizó y se casó y partió con el Señor. Wow. Y cuando usted llega al campo misionero, verdaderamente el que ama las misiones, pastor, no es incómodo dejar nuestro estilo de vida de acá Ujú. y aunque sea quizás por una semana, estar en lo que es el diario vivir de estas personas, que para ellos esa es su realidad. Y quizás para nosotros es un poquito incómodo porque estamos ya acostumbrados, ¿no? a Amén. nuestro estilo. Yes. Pero toma, ¿verdad? Toma el amor de Dios en nosotros, el querer llegar y soltar un poco nuestra comodidad y poder ir a abrazar personas, a llevarle una palabra de aliento, de liberación, porque posiblemente hay gente a su alrededor, pero Dios nos va a poner para que seamos nosotros quien le llevemos esa palabra. Amén. O sea, hay un mover del evangelio que es bíblico. Correcto. O sea, el Señor los llevaba a Judea, a Samaria, a Jerusalén, a impartir, a que el mundo conociera y esparciera la semilla de la fe, Correcto. que ha dado resultado porque ¿dónde Ujú. estamos nosotros después, Eso es ¿verdad? De así. 2000 años que Cristo vino. Entonces, hay un poder en las misiones. ¿Por qué? Porque la gran comisión será el cumplimiento de los tiempos finales. Yes. Entonces tenemos una gran encomienda como persona, como iglesia, como individuo, como cristiano. Yo siempre digo, todo cristiano debe de hacer un viaje misionero. Amén. Aunque sea una vez, ¿verdad? Sí, Para que pueda entender lo que se vive en el campo misionero. Y nosotros hemos tenido gente que han ido una vez y no han vuelto. Y tenemos entendido, sabemos, ¿verdad?, que las misiones no son para todo el mundo. Pero yo sí creo que te debes dar la oportunidad de ir, aunque sea uno. Y hay mucha gente que tal vez quisieran, pero por condiciones de salud no pueden, ¿verdad? Porque se complica un poquito el asunto, ¿verdad? De caminar, tal vez en lugares donde no hay facilidades. Pero yo te quiero hacer una invitación, independientemente del lugar en el que te congregues, ¿verdad? Después de tu diezmo y ofrenda para tu iglesia, si tú no puedes llegar con tus pasos al campo misionero, llega con tus pesos. Porque esa ofrenda que tú puedas dar para el campo misionero, eso lo aprendí hoy, pastora. Si no puedes ir con tus pasos, llega con tus pesos. con tus pesos. Sí, porque hay mucha gente que tal vez no puede llegar físicamente al campo misionero, pero con una ofrenda, tú fuiste a las misiones. Con la ofrenda que tú depositaste ahí en ese sobre y le pusiste misiones, tú estás llegando al país a donde esa ofrenda llegó. Tú estás siendo de bendición a aquellas vidas. Y pastor, Tal vez no puedes impartir una palabra, ¿verdad? Pero supliste una necesidad por Así medio de es. esa ofrenda. y eso es cierto, pastor. Y tenemos que mirar, yo siempre digo los tres modelos de misionero. Ajá. El misionero que llega, Ujú. que pone sus pies sobre esa tierra,
y eres de bendición. Ajá. El misionero que se queda orando, Yes. intercediendo por ti. Ujú. Y el misionero que aunque no aporta. puede llegar, aporta. Yes. Y es bonito ver las misiones desde todos los ángulos. Porque yo tengo una hermana, ella me dice, no, yo te doy la ofrenda, pero yo al campo misionero no voy, porque Ujú. no me gustan. Es que siento que no puedo ir. Y yo, ok, Ujú. pero no llega, pero sí llega, porque Claro. hace claro. posible que uno llegue. Claro. Entonces, ahí es donde verdaderamente como iglesia, ¿verdad? Nos convertimos en una iglesia misionera. Y hablo, ¿verdad? Globalmente. ¿Por qué? Porque las misiones de un tiempo para acá es como que se está reestructurando otra vez. Correcto. Porque se había perdido, pastor. Yes. Porque mucha gente atemorizada por lo que está aconteciendo. Ujú. Pero verdaderamente, cuando el Señor nos llama, nos da una encomienda, créame que vamos seguros de que Él va con nosotros. Y si Él va con nosotros, estamos completos. Ujú. Y Él va caminando, abriendo caminos, ¿no? Y guardará nuestra entrada y nuestra salida. Por eso es que yo creo que Dios le da unciones particulares a cada ministro. Hay ministros que son de las misiones, pero no son ministros de plataforma. Hay ministros que son de ambas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero hay ministros que son de plataforma, pero no pueden ir a las misiones porque no tienen para fluir en ese entorno. Hay ministros que pueden predicar en ciertos lugares, pero no pueden ir al punto de droga porque no tienen el vocabulario, porque nunca han vivido la experiencia, no han salido de ahí, no conectan con la necesidad de la gente que está en el punto de droga. Pero tal vez pueden ir a una familia, pueden ir a una reunión familiar y allá impartir una palabra y bendecir a otros. Hay gente que son ministros de cárceles, que cuando van a las cárceles Dios le ha dado una gracia para ministrar a los presos y se ganan a todos los presos. Así Pero es. tal vez van a una iglesia, a un congreso de una iglesia por allá, en otro lugar, y no tienen la misma gracia para fluir en ese entorno. Hay gente que son poderosos en los hospitales. Y hay ministros que son ministros de plataforma que tú los llevas a un hospital y no fluyen. Por eso es que yo creo en la multiforme gracia de Dios. Amén. Porque Dios pone un poquito en cada uno para que sea efectivo en su área. No podemos ser efectivos en todo. Yo quisiera ser efectivo en todo, pastora. Honestamente, yo quisiera ir a la cárcel y ser efectivo en la cárcel. Yo quisiera ir al hospital y ser efectivo en el hospital. En el altar de la congregación ser efectivo. En las misiones ser efectivo. Pero entonces, si yo fuera efectivo en todo, yo no te necesito a ti. Si yo fuera efectivo en todo, yo no necesito a lo otro, porque yo estoy fluyendo en todo. Así es. Entonces me convierto en el llanero solitario. Y no se puede. No se puede, pastor, porque Claro. la palabra que dice que nosotros somos un cuerpo, y nos necesitamos. unos a otros, y Correcto. estamos entrelazados. Y así es donde se entrelaza, ¿verdad? Así es que Dios quiere que Sí, porque es el diseño perfecto. Amén. Cristo es la cabeza y nosotros como su iglesia, Correcto. entrelazados en el amor de Dios, en la encomienda que se nos ha dado. Ujú. Y cuando yo veo el poder de eso, es la unidad de fortalecer la iglesia de Cristo. Yes. Porque es de Cristo. Te la dio a ti para que la administre, para que la administre también. Correcto. Pero un día se la tienes que poner en sus manos. En sus manos. ¿Por qué? Porque es de Él. Eso es Pero así. qué regocijo hay que verdaderamente, como usted dice, pastor, todos podamos fluir juntos Yes. en lo que el Señor nos está llevando a una misión a hacer. Poderoso. Sea dentro de tu país, dentro de tu iglesia, porque a veces pensamos que misiones es solamente campo misionero, Ajá. es viajar. No, a mí no me hizo misionero un viaje. Yes. Todavía yo digo que con 17 años de experiencia, viajando más de 4 veces o 3 veces al año al campo Ujú. misionero, todavía yo le digo al Señor, porque entiendo que día a día vamos a ser transformados, Yeah. porque la palabra lo dice, Ujú. ¿verdad? Dice que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la quiere que perfeccionar Amén. hasta el día
de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, hasta el día que Cristo venga, vamos a seguir siendo transformados, como dice Romanos 12:2. Ujú. Déjese transformar mediante la renovación del Eso Espíritu. entendemos. ¡Wow! ¡Qué poder! Ujú. Para poder hacer misiones tenemos que ser transformados Yes. primero por la gracia, Amén. para entender el favor de ese sacrificio, para poder entender el primero y segundo mandamiento, pastor. Ajá. Si tú no vives eso en tu vida, tú no puedes amar las misiones. Yes. Tienes que amar a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a amar que al prójimo como a ti mismo. Amén. Se nacerá en ti y en mí el deseo de alcanzar lo que es inalcanzable para muchos, porque te toca a ti ir y alcanzarlo, Sí, porque Señor. Dios nos envía. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pastora, ha sido de verdad que un privilegio compartir este espacio contigo. Gracias, Ha sido pastor. una bendición, ¿verdad? Compartir. Yo sé que esta es la primera, pero no va a ser la última. Amén. Perdón, Nos gozamos. tendremos otras conversaciones, amén, más adelante, donde tocaremos algunos otros puntos, ¿verdad? Del campo misionero y de lo que Dios te ha permitido hacer. Amén. Amén. Me gustaría que oraras por aquellas personas que nos están viendo y que tal vez tienen incertidumbre, para que sea el Señor dirigiéndolos, ¿verdad? En su llamado y en la encomienda que Dios les ha puesto a cada uno de ellos. Amén. 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 Pues seguro que sí. Sí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, Señor, por este Padre. espacio que tú nos has permitido, Señor, a través de estas redes sociales. Señor, gracias por el canal que tú has abierto para que las vidas se puedan conectar. Señor, lo hacemos desde tu corazón, lo hacemos en amor, en humildad, Padre, pero en el poder del Espíritu Santo, que sabemos que cuando se envía la palabra, Señor, el enfermo sanará, el cautivo será libertado, el Sí, que Señor. no tiene hogar será acogido por ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Gracias, Dios. porque tú nos acoges en este lugar, Señor, que para nosotros es nuestro lugar seguro, porque tú eres, Señor, tú eres nuestra roca fuerte. Padre, te presentamos cada persona que se conectó en este momento o se conectará luego a través, Señor, de esta plataforma. Padre, dirige, guía, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la luz del mundo y que nosotros somos esa luz. Y desde ese lugar, Padre, esa luz que todo lo alumbra, Señor. Esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, Padre, porque tú gobiernas, Señor, en nuestras vidas. Esa luz, Señor, hoy, Padre, que nos alumbra a nosotros, porque tú lo dijiste, ustedes serán la luz del mundo. Padre, queremos ser esas lámparas encendidas. Queremos alumbrar, Señor, a toda aquella persona, Padre, a través de un mensaje, a través, Señor, de este tiempo, Padre, Sí, Padre. que hemos dado, Señor, no solamente para nosotros, sino para aquella persona, Señor, que está conectado, se conectará. Sé tú guiando, Espíritu Santo. Sé tú enderezando, Señor, sus pies. Padre, yo te pido que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, sé tú aclarando cualquier duda, cualquier pensamiento, Padre. Aún aquella persona que ha perdido fuerza, Señor. Sé tú restaurando sus cuerpos, Señor, sus corazones. Ese hombre interior, Padre, que quizás esté desgastado, que esté cansado, que haya perdido el propósito por el cual tú lo llamaste, Señor, que es servirte a ti, Señor. Hoy te los presentamos, Señor. Sé tú dirigiendo sus vidas. Sé tú, Señor, teniendo un encuentro con ellos. Así, Padre, como tú te encontraste, Señor, con Pablo, Padre. Él iba con una demanda, Señor, pero tú, Dios, lo sorprendiste. Yes, Te pedimos, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hoy sorprendiendo cada vida, cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor. Cuántos ministros que están comenzando, Señor, en este tiempo, en un llamado, Señor, y no tienen la fuerza. Quizás se sienten incapaz, Padre, de poder cumplir Sí, Señor. lo que tú has puesto en sus manos. Aleluya. Pero así, Padre, como ahorita, Señor, estábamos compartiendo que lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, te lo entreguemos a ti, Señor, Yes, con sí. corazones agradecidos, con sinceridad, pero con convicción, Señor, de que aquel que
nos llamó nos respalda, Sí, Señor, que aquel que nos llamó, Señor, nos separó, dice tu palabra en Jeremías 1. Gracias, Tú nos habías santificado, ya tú los habías escogido, Padre, para una encomienda. ¿Para qué? Para ir, Señor, como profeta, como evangelista, como pastor, como misionero, Sí, Señor. Señor, Hoy nos levantamos en esa fe, Señor, en esa encomienda de saber, Señor, que desde el vientre fuimos separados, Padre, para tu propósito. Gracias, Dirige, Señor, dirige cada paso, Señor, de aquellos que están mirándonos y nuestros pasos también, Señor. Cada misión, Señor, cada agenda que tú abras en este 2026, Espíritu Santo de Dios, que podamos entender, Señor, que más que una invitación es que tú nos estás enviando. Yes, Padre, sí, gracias por este tiempo. Bendecimos cada vida, Señor, de cada ministro, de cada siervo, de cada hijo tuyo, Señor. Padre, bendícelos, Señor, en todo, Padre, lo que ellos hacen, porque en lo poco, Señor, hemos sido fiel, en lo mucho tú nos pondrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Pastora Nilda. Poderosa oración. Gracias por haber estado aquí. Y a cada uno de los que se conectan y nos ven a través de las redes sociales, de YouTube específicamente, recuerda darle like a este video. Si este video te ha bendecido, déjanos tu comentario en la caja de comentarios y compártelo. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a que otras personas puedan recibir este contenido y a bendecir a otras personas, y ayuda a este canal a que siga creciendo. Amén. Y que podamos, ¿verdad?, bendecir a muchas más personas, que es el propósito por el cual hacemos esto. Gracias por consumirnos. Gracias por ver este video. Gracias por dejarnos tu like. Dios te bendiga. Esto ha sido En los Zapatos del Ministro. Santo. Ya. Ya terminamos. Aleluya. En los zapatos del ministro, yo voy a hacer su voluntad. Dios es quien me ha llamado, Él es quien me va a respaldar. Aunque el camino sea difícil, Él siempre conmigo está. Porque en los zapatos del ministro y en obediencia, yo voy a caminar.